Queridos amigos, venidos en Bonora, ya empecimos el programa del día de hoy con un hermoso video que nos mandó Albert de un poco de las cosas que nos va a contar hoy. Maravilla y felicitaciones por esta animación muy hermosa que quedó. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís cada semana a nuestros encuentros de Alhad. Esta vez estamos en el programa 201. La semana atrás, día de Halfi, estamos en el programa 200. Los que no lo vieron, recomendamos de mirarlo. Pasamos una tarde muy, muy hermosa con muchas cosas novedosas y muchos invitados. Así que os encorajo a mirar nuestro programa 200 también. Para la semana en viniente vamos a tener un nuevo programa para conocer las nuevas generaciones empezando y estudiando la lengua. Esto será por la parte del Instituto Salti con Ilil Baum como Balabaya y sus musafiras Sara Jiménez y Esti Hassid. Así que tenemos ya aparejados unos cuantos programas más en delante. Si quieres mirar todos los filmes de nuestros programas de encuentros de Al-Had, puedes entrar en youtube.com /sefarad. Mucho para mirar ahí. Tenemos muchísimos hermosos filmes, no solamente de encuentros de Al-Had, de conferencias, de música y todo modo de cosas, solamente atendiente a la cultura sefaradí. Si nos querés dar una colaboración, un ayudo para continuar con los costes de los encuentros de Ahad, podés entrar en sfarad.com encuentros y vaya a topar el modo de hacernos llegar vuestra colaboración. Ama, como siempre decimos, no todo en esta vida son paras. Así que nos da mucho ayudo y colabora mucho con nosotros y nuestro labor si metes me place, si haces comentarios en los filmicos de YouTube, si partajas estos filmes con más personas y si vos enregistrás en el canal de youtube.com /sefarad, todo esto también nos da mucho ayuda y colaboración. El día de hoy vamos a presentar por la parte de aquí Jerusalén, la revista tan querida, como Balabay estará Aldo Sevi y su musafir Albert Ana, una vida de creatividad en ladino. Así que vamos a recibir a nuestro querido amigo Aldo. Querido, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien. Buenas tardes a todos. Buenos días, buenos días, buenas noches, ande Sosh. Eh, Tengo el placer de tener hoy como musafir a Albert Anach, que es veramente una figura extraordinaria en la creación artística en judeo español. Y Albert nos va a contar sobre sus creaciones en judeo español. Eh, en el campo del teatro y después en el campo de vídeo, de animación. Ma, para empezar, eh, quiero que, que, que sintamos un poco sobre Albert, contamos un poco sobre tus raíces, ¿sí? Ande naciste, ande te engrandeciste. Contamos un poco. Muy bien, muy buenas tardes y buenos días a los queridos participantes. Antes que todo, vuestro invito a participar en este programa será bien agradecida por mí. Prima, deseo de orar a Dios, que dará paciencia a las familias que perdieron a sus queridos, sanidad
a los feridos una buena fin a la guerra y que tornarán en cerca tiempo todos los arrebatados. Aldo querido, especialmente debo de agradecer tu iniciativa de insistir que participe hoy en este programa. Y a ti, querida Liliana, merci mucho. Perdón, antes que venga la primera demanda que demandó, si me permites, va a tomar un sorbo del café mío. La razón que en el convite de hoy no habrá tratamientos. ¿Cómo se dice? Cada uno por sí y el Dios por todos. Vendremos a la demanda. Debo de darme a conocer a los queridos que no me conocen, de parte de los artículos cultos que escribo y los filmes animados que voy partajando de vez en cuando. Yo, Alberto Anach, hijo de Yosef Pepo y Vida Victoria Anach, gané de bueno tengan, casado muy bien a mi esposa, la querida Becky Anach, con 2 hijas y 4 nietos. Soy nacido en Maleb, de Haskell, que es una ciudad de Estambul. Me engrandecí en casa que se habló el ladino, aunque la presa del gobierno que forzó al pueblo a hablar en turco, por la razón que vivimos juntos con los aidados en la misma casa, debíamos de continuar con la lengua ladino por crear relaciones con los viejos. Si queréis saber, no me ocupé como un oficio por ser un escribante o ocupado de teatro. Yo fui un industrial y dirigí ateliers en un oficio mecánico. Con el teatro, el primer encuentro mío fue en el año 1964 como ayudante del regidor y las veces tomé parte en los yugos. Esto fue debajo del techo de la Mishneh Torah en Estambul. Y con la computadora tuve el primer encuentro en el año 1975 en la Italia. Ahora, si quieres saber cómo empecé con el teatro, cumplí con toda mi familia en el año 1979 la Aliyah. Como cada uno que hace Aliyah a Israel, el primer año nos pasó empezando los usos del país y adelantar la lengua hebrea. En el año 1988 fui recibido en el Club Cultural Batia. El empecillo del teatro ladino fue en este club, juntos con Jaime Ashkenazi, para los que lo conocen, ganado bueno tenga. En el encuentro de hoy va a probar a presentar un chico gostillo batallando partes de actividades que tuvimos con los grupos que laboré por una época de 30 años. Siendo, sí, Antes que, antes de mostrar, contamos para cuál o teatro en ladino, ¿sí? muy bien. Viendo, siendo que en el mundo los judíos salidos de la España estaban en aparellamientos por la celebración sobre el sujeto de 500 años de fuida de la Inquisición de España, decidimos de probar a avanzar un teatro en ladino. Con serio, seguramente, que si tal alcanzamos a proporcionar el apoyo que se necesita, podemos fundar y dejar a los mancebos que se alejaron del ladino una fundación. Vas a decir, Chateau en España, bien, maestro es el Estado. No, no pienso. Yo me acuerdo que cuando vino un grupo de teatro
a Israel, de Estambul, la Kula. No me acuerdo en qué año era, pero en los años 80, mis parientes y todos sus amigos eran estaban salidos, ¿sí? Por esta oportunidad de ver un teatro en sus lenguas, en su lengua maternal. Eso me lo consentí yo en cada juego que metí en escena. En cada juego era la misma cosa, malorosamente no lo pudimos pasar eso a los mancebos, esto es. La cuestión está allá. No pudimos pasarlo a los mancebos, no pudimos trabar a los mancebos a esa obra. ¿Ma qué se hace? Eso es el Estado. Sí, continúa por favor contarnos la historia del teatro ladino del Club Batiam. Empezaremos. En un encuentro con los participantes del grupo teatral, burlando y riendo en ladino, que cada uno echa un cuento o un esprit en ladino, eché en medio una idea diciendo que cada uno escribirá lo que piensa en ladino y yo los a uno y pruebo a ajustarlos a una pieza. Ma lo que afectó fue, todos aceptaron en vista, ma ninguno de ellos no escribió ni una frase. Yo lo tomé en una manera más seriosa la idea, empecé a investigar ciertas cosas para aclarar mis recuerdos de mi chiquez. Al fin, me sentí escribir la pieza La novia de las 7 fustanelas, que fue jugada con Suzette Menda, Ganeda en Bueno Tenga. Estamos aquí nombrando todos los que se esparcieron de nosotros. Aparellar y meter en escena una pieza de hora y media con todo lo que se necesita es una obra que debe creatividad y capacidad de poder realizarlo. Hay que programar y realizar el decor, la música, los costumes, aparellar lugar para las pruebas, pensar en la iluminación de la escena y muchas cosas más. Ma lo que fue que mano con mano reushimos con los aparellamientos y la pieza se metió en escena. ¿Cómo se entiende del nombre? El sujeto era aparellamientos de boda. Aquí un chico recuerdo de la pieza, el cante Qualo le das la mi cosuera. Muy bien, y así empezamos con eso, sí. ¿De qué no se fue? Decir Madame Diamante, yo soy tu suegra, a mí me vas a llamar mamá. Sí, mamá. Ah, bravo. Y con la cuestión de las cosas bulisas no te olvides, 6 cosas no me basta. Ajá, quemada que la vea.
Aquí debo de recordar el nombre del querido Moshe Shaul Gané de Buenotenga, que no quedó de ayudar en escogiendo los cantes. Me abrió el archivo, así que arribé a todas las maneras de origen de las cánticas. Ma deseo de notar una cosa, que muchos de los cantes son cantadas con los verbos que yo mismo escribí. En el año 1989, Moshe Shaul, que ahora bueno tenga, me propuso escribir y aparecer sketches en ladino para el radio, que hinchará en el lugar del programa de Shimon Shimon, que fue terminado después de muchos años de publicación. En el mismo año fueron publicados cerca de 8 sketches que escribí y aparecí en el radio. Un año después, en el 1990, empezamos una colaboración con el señor Gad Nassi de la organización Moreshet Yahadut Tugarma, que es la heredación de la judería en la Imperia Otomana. En esa colaboración, colaboración continuó 5 años. Entre varios de estos 5 años, alcanzamos a meter en escena 4 yugos, 3 yugos en la lengua turca y un yugo en hebreo. Uno de los yugos en turco, nombrado Bizim Karakol, que es la comisaria muestra, fue escrito y metido en escena de mi mano. Entre varios de esta época, entendimos a meter en escena el yugo Bustan Sfaradi, ma debíamos tomar permisión. Así que salimos a visitar y fuimos recibidos por el honorable presidente Isaac Nabor, ganador Buenotenga y él. En cabo de la visita salimos con permisión de meter en escena el yugo Bustan Sfaradi con un grupo de amateurs que tenían el poder de jugar en la lengua hebrea. Salimos a camino, un camino muy intrincado, que debíamos de salvar muchos problemas para poder meter en escena una pieza que fue metida en escena antes que esto de parte de un teatro profesional. Ma, en todo caso, a la fin de un lavoro de 10 meses, reuscimos a meter en escena el yugo. Aquí tengo 2 recuerdos. El primer cante con animación La vida por Iraquí, cantado por Elihai Cohen, y el segundo será el cante con animación Osasá, cantado por Liz Valencia. Yo no puedo
Así hinchimos los 5 años con Morit. Hinchando los 5 años con Morit, torné a colaborar con el Club Cultural Bat-Yam en la dirección de Shlomo Behar, que lo perdimos en cerca tiempo, ganado Muyotenga. Según el deseo del pueblo, la primera cosa que hicimos fue meter en escena por segunda vez el dúo La novia de las 7 fustaneras, con un grupo diferente de jugadores. Como Era, esperábamos, perdón. era difícil de topar actores que podían actuar en judeo-español, que jugar en judeo-español. Aldo querido, nosotros estamos hablando de una época de aquí 30 años atrás. Quiero decir que éramos mucho más mancebos. No solo que éramos más mancebos, teníamos la fuerza de hacer esto y deseábamos de hacer esto. Lo hicimos con un deseo grande. Sí. Malauradamente, con años, la gente se apocaron, más poca gente tuvieron que participar en este modo un lavoro. De día en día, más poco y más poco, más las horas que salimos la puerta. Es muy importante de decirlo que tú eras el director del teatro y el que escribió el escenario y el regisseur, ¿sí? Tú hiciste Sí, sí, todo. todo. Solo una cosa no estaba pagando a algunos. Todos estaban lavados de baldes. ¿Qué se hace? ¿Y de dónde tuviste las paras Para para esto, la verdad decir, para esto, un poco más adelante vos vas a entender qué argumentos tuvimos con más dirección para poder topar plata y meter cosas en la escena. ¿Cuántas piezas en ladino totalmente producidas en Yo, Sketch Shevet? yo cerca de 10, en total, totalmente son 16, 17 piezas 16, 17 piezas del sí, teatro de ladino de teatro. Bat-Yam. Y Sí, tú, y 10 de ellas son tuyas. las 10 son mías. Sí, esto es extraordinario, sí. Esto es Sí, extraordinario. sí. Puedes decirnos unas cuantas. Es importante de mencionar que puedes ver unas cuantas de estas piezas en un canal de YouTube de Albetanaj. Unas cuantas de las piezas fueron registradas en vídeo. Sí, va a partajar eso y después de esto que el aderezo que se puede, el atamiento de YouTube está en el principio del chat vídeo. Sí, Sí. Y sí, dimos cuántos de los nombres de las piezas. Son interesantes, ¿sí? Amor en la zinganería, que tú también y eso lo tengo aquí, y eso lo tengo aquí, y eso está aparejado, está esperando su turno para salir afuera. Tamam, continúa. Merci. Allora, el pueblo estaba demandando grupos nuevos. Empecimos en aparellos a probar a meter en una nueva pieza en escena. En la lengua ladina fue nombrada cosa que afita sujeto de amor de una muchacha con un joven
que al joven lo arrancan de la puerta, él entra de la ventana. Aquí tenemos un cante de esta pieza. Sos un brillante tú para mí, el nombre del cante, cantado por Avi Condiotti y Vicky Cherasi Rosenkovich. Pues donde estarás y nada, Rosa Cafita. Empecemos. Tanto que yo te amo a ti, de que te alejas tú así, sos un brillante tú para mí, no te alejas de mí, sos un brillante tú para mí, pero cerca de mí. Es todo tuyo lo que tú haces, mi amistad, mi amor, sabes, no aparezcas en mis ojos, porque nosotros nos hemos por, no aparezcas en mis ojos, porque nosotros nos hemos por, ya escapimos con engaños, el corazón amar debemos, la amistad es una dolor, con otros tiempos es amor, la amistad es una dolor, con otros tiempos es amor. Sí. Como dije más antes, no todas las piezas las escribí yo. Tuvimos piezas que fueron ajenas, que fueron traducidas. Por ejemplo, Amor y Mentiras, que el origen es la flor de cactus. Fue traducido de mano del querido Loni Sazón. Verdad que he hecho unos 2 delitos allá, ma lo metimos en escena con un suceso. Aquí una parte chica del yugo, causa de celo que pasó en el club que se fueron a bailar. ¿No te está pareciendo que estás bailando con tu nona? ¿Sabes que estás muy sexy? Sí, tú pareces un buen once. La canción me estás dejando sin resto. Marco, Michelle, ¿tú estás viendo lo que estoy viendo yo? que Diosito está bailando sin vergüenza. Es que está mejor encima de él. Para ella todos están buenos, los viejos, los mentirosos, los mancebos, no se quedan tal. ¡Míralos! Yo me estaba tomando ansia por ella. Esta noche está muy furiosa. ¿Sabes? Yo tengo una amiga ancina. Ya se puede curar. No te mereces. Cabeza de una flor. ¡Míralo, ya lo ves en el talón! Para yo sí, todo está bueno. Está pasando el tiempo. Sí. Si tal Molière estaba en vida hoy, venía a juzgarnos por lo que hicimos. El yugo oculto, en original Doctor Aforzado, que fue traducido mismo de mano de Eloni Sazón, cayó en mis manos.
lo desmonté, lo desgozné, lo hice pedazos y lo monté de nuevo, lo ajusté a un yugo de hora y media. Fue nombrado a fuerza del palo. Aquí un cante de ese yugo. ¿Quieres vivir con mujer? Paciencia tengas. Cantado por el grupo del teatro. No, esto, fuerza del palo, sí. No todos los yugos que fueron siempre yugos largos, que son pasados de hora y media. Tuvimos sketches escritos que metimos en escena, por ejemplo, en el año 1992 fue metida en escena en la actividad de 500 años de sketch El novio Franco. Eh, Me excusarás por la calidad del film porque es un film bastante viejo. Con tiempo ese film ese yugo fue copiado y metido en escena con chicos trocamientos de parte de un grupo de la España. En el año 2012 lo renové esta pieza y lo metí en escena en una otra ocasión del Instituto de Tzvi. Mamá, siente mamá. Ayer tarde encontré en el ponte un joven muy elegante. Le entremos en conversación y me dijo que le plací mucho. Y me va a tomar por novia. La estrella de tu madre. En el dojo novio ya vas. Todos te dicen que les placites, que te van a tomar por novia. Vienen aquí, comen y beben, levantan el cartel de tu padre y sale mata. Dios sabe de mí. Corriendo de pastera a pastera, sentado al señor padre. No hables manalí, mamá. Este joven no es como todos. Es venido de París y es muy parolisto. Ni riniera que me lo veas si me creo en ninguno de ellos. Mas ellos no son todos falsos. De cena, no hay que culparlos. Topan, chupan. No hables así, viva mamá. Si lo vas a ver a Monsieur Jacques, te vas a impresionar. Vos, todo justo. Vendrá que tiene todo justo, ma vos no vos toma. Mi riniera, ¿no se queda la mitad de esa casa? ¿Es seguro? Él me dijo que me quede por novia. Y yo le dije que venga, que hable con papá. ¿Y qué fama si viva tu padre? ¿Y cuándo va a venir? Esta tarde. ¿Ya se lo dijiste al papá? Ya se lo dije y le encomendé que traiga un poco de raquí y un poco de mesel. Más le merece. ¿Y qué come? 5 lavados otros me va a costar esto. Una vez que es así, yo me iré a un pato a mudar las fasulias y pues pasa aquí un poco, no sé que venga más presto. Bueno. ¡Ya basta! Estás hablando de una manera como que no conoces el Estado. El papá, pipitero, la mamá, la bandera. ¿Cómo quieres que me tome? Fauti, ¿con quién es que te estás despejando? Yo nací en la misma familia. Tu padre es mi padre y tu madre es mi madre. A mí no me desreposa de ninguna manera el Estado. Tu marido es muy buena. Tu marido. Así viva tus pumas, tu padre marido. Ahora bastante al joven que me lo proposaron para mí. Tu marido. Tienes razón, amaló en todo. El hombre esperó 3 meses tu decisión. En cada día papá te dio cojeta para no aceptar. Está un poco chupachitico, los cabellos se le empezó a caer, el pantalón no lo tiene planchado. Hoy vino sin rosa. ¡Ey! ¿No era verdad? Puede ser, a mí no me está derranchando de ninguna manera el Estado. Tu marido está muy rosa. Sarah, ¿me estás haciendo pismas tú a mí? Sí. Te llevo 3 meses para te citar Hanunica. A mí me bastó medio. ¿Y qué común? ¿Por cuál estás peleando ahora?
Para poder alcanzar a los encuentros ocasionados, aparejamos un otro yugo oculto que no sé si necesita aparejamientos especiales. Yugo que se puede realizar en cada lugar, basta que haya mesa y 2 sillas. Escribí el yugo con que tú vas 5 sin que tú vas 10, que fue metido en escena en el encuentro de la Autoridad Nacional del Ladino. El sujeto fue familia que se apareja a casar a la hija de casa, ma periodo en la que tú vas, que es un documento que demanda el rabinato para dar permisión a los mancebos. Aquí tenemos un chico de cosa del yugo. ¿No? Perdón. Hierro. Las maravillas están empezando a hacer yoga. Al parecer que estaba durmiendo el día que nos casamos. No estaba durmiendo. No te puedo decir nada, porque yo estaba ocupada en aquellos días de amarte. No tengo de menester que me lo botes en casa y tocar capaz de amarme. Amarte a mí cuando eras como Bill Ferrari, o como Bill como aquí no tiene más bueno. Se necesitan 3 personas para arranjarlo a que empiece a caminar. Tú mira a tiros a la luchada. Dios para tú cuando te parece que quedaste como el día que nos casamos. Vamos a mirar al espejo, estoy seguro que no te van a conocerte. Si así estás pensando, la culpa está en ti. Quiso decir que no me miraste bueno. Yo te dije, observar mi hermosura. Si era un marido bueno, te comportaba de otra manera. Me dice que estaba durmiendo el día que nos casamos. Sí, Nos cambiaron nosotros después de muchos años. Tengo una idea. Ahí te estoy viendo bueno. Vas a coger los ojos. Dame el favor. A mí no que los botones te están acostados. Sí, toda esa experiencia me motivó a pensar sobre un yugo musical. El musical que tú lo nombraste, Aldo, con un grupo bastante grande, un yugo que contiene 8 o hasta 9 cantes nuevos y rítmicos, diferentes de los cantes convencionales que tenemos. Siempre pensé en esto, diciendo que el cante ladino nos place. Es lindo, es fino, es nos agrada mucho, ma para la mansevería debemos de aparellar cantes que sonan en sus oídos, que son usados a un ritmo diferente de lo que que se usa en el cante ladino. Ahora, ese yugo debía de contener bailes de grupo y un sujeto que le interesará a la mayoría. Pensé al sujeto de asimilación. Será un tema que interesa a una grande parte de los judíos. En el teatro como teatro se debe de exagerar, el sujeto. Así decidí de crear el yugo sobre un joven hebreo con una muchacha zinganica. Una imaginación exagerada, daños para los meollos. Tuvimos argumentos sobre la cuestión del coste, como demandantes. Se necesitaba un budget bastante grande para aparellar una cosa semejante, ma la fuerza del sujeto, los cantes escogidos, el decor de alto de 3,5 metros, que recordaba una calella de la zinganería, los costumes, seguramente que planificados todos sobre el papel y nada más.
Bastó para convencer a los miembros de la dirección. Y salimos a camino. Un labor intensivo de un año entero, para fin arribar al día de salir en scena, con un salón de 650 personas lleno completamente, que se jugó 2 veces, y gente esperando, con la esperanza que uno de los espectadores no llegará o anulará su billete y se abrirá lugar para entrar. No debería contar sobre el suceso. Un potpourri de cantes de este yugo lo guardo para la fin de nuestro encuentro hoy. El último yugo con cantes que fue escrito y metido en escena es La Estrella Brillada. El sujeto del yugo fue los eventos familiares que tenemos en vida de la familia judía. Esposo, gina, casamiento, paredura, brit. El yugo fue aparejado en 2 lenguas. El presentador explica en el estado y una parte del yugo en hebreo y el resto con sus cantes se yuga en ladino. La razón de este modelo, familias que vienen al yugo muchas veces son mezcladas. El marido o la mujer no conocen la lengua ladino. Aquí tenemos un chico de codo, lo veremos. El arribo del ex amigo de la novia a la boda siendo borracho. Los caminos de Sintici, sincero de arena. Los caminos de Sintici, sincero de arena. No va a pasar y tornada, verdad y morena. No va a pasar y tornada, verdad y morena. Morena tú, morena yo, ven y frecuentaremos. Morena tú, morena yo, ven y frecuentaremos. Si no te place frecuentarme, nos esposaremos. Si no te place frecuentarme, nos esposaremos. Sí. Al lado de esas actividades tuvimos actividad de coro y cantes también. Os daré de aquí un chico ejemplo.
Sí, querido Aldo, contesto. Sí, Si no, ni dolor de cabeza, si no buscas ni dolor de cabeza. no, sería una buena idea de meter subtítulos a las piezas que, que no parece que unas ideas no es bastante difícil de entender y em, esto es un otro proyecto. Quería demandar cuánta gente, sí, la cantidad de la audiencia que tuviste para estas piezas de teatro en latino. Los que eran, por ejemplo, 100% en latino y los que eran mitad latino, mitad hebreo. Es No, no, que había una diferencia grande. no. Solo un yugo tuvimos meatad y meatad, porque con años tuvimos más poca gente que arribaban al teatro. Empezaron a venir gente de la Bulgaria o de la Grecia, que no todos, como dices, eran familias mezcladas, que el marido sabe o la mujer sabe el latino. De sorte, lo que echimos tino, que la gente están hablando entre ellos para dar a entender el yugo. Dijimos, espera, probamos un yugo en esa manera, que uno va a explicar el yugo en hebreo, unos cuantos verbos en hebreo en el yugo entero, ma todo el peso en latino. ¿Y esto tuvo un suceso más grande? No, No. no, no, no hubo suceso como el suceso de Amor en la Cinganería. No Sí. hubo. Y, Aquello fue una cosa y, especial. y, ¿cuántas personas vieron la pieza la más reuscida? La más reducida, como te dije, 650 personas en el salón, 2 noches y gente esperando en la puerta para poder entrar. Sí, Quiero decir, 1300, 1400 personas. 1300, sí, sí. Ma si querías y no quisiste continuar Continuar, continuar. Es una cosa difícil porque no nos olvidaremos que todos los jugadores son amateurs. Cada uno y uno tiene su mantenimiento, cada que se vaya a elaborar para mantener la familia suya. Y no hay bastante tiempo libre para poder continuar con las pruebas y correr de lugar en lugar a fondar la escena. ¿Qué no va a hacer eso? Eso es cuestión de bucheto. No tenemos el bucheto para hacer esto. A levantar una pieza cualquiera así, llevarla a un lugar, meterla en escena, es un caso que puede costar de 40 para 50 mil shekels, mínimo. quiero mencionar aquí para los que quieren entender cómo difícil era a levantar una producción ansina. Albert tiene una serie de artículos de chicos explicando todas estas dificultades. Se publicó en Facebook y se publica ahora en la página de la Itahdut Yotzei Turquía, la Asociación de los Turcanos en Israel, me parece en Sefarad también, y publicamos aquí en Jerusalén una
versión un poco acortada en dos partes. Es un artículo, lo hicimos un artículo en dos partes. Puedes meldar cuál la versión que, que prefieres para entender qué locura es para esto. Exactamente, Y, locura. y antes que pasemos a los vídeos cortos que haces ahora, quiero saber si por azar, no sé, para azar, se organiza un grupo ahora que quiere producir una de las piezas. ¿Cómo puede tener tu permisión para esto? Puede tener el escenario de las... eh, nosotros en aquí en Jerusalén publicamos las cortas piezas de teatro de Matilda Cohen Serrano, de bendita memoria. No sé si quieres que publiquemos estos escenarios, ¿sí? Estas piezas, podemos publicarlas si quieres. Eso será un nuevo proyecto para poder empezar a aparellarlo todo, pasarlo todo por la mano, para traerlo de una manera que se pueda publicar. Porque los textos que ya son con notas de los regidores y notas para cada uno de los jugadores. Se puede pasarlo por la mano y aparellarlo para eso. Es cosa que se puede hacer. A poco. Me parece que es importante a tener que el público tenga un acceso a los textos de estas piezas. Quién sabe, puede ser que uno Se levantará una generación nueva para poder hacer esos dúos. sí, puede Amén. puede ser, puede ser, hay gente que reviven las piezas de teatro, a Filú, si no, me parece que es importante eh, que tengamos un recuerdo, ¿sí? Un recuerdo un registro escrito de estas piezas. Es una idea, la tomé, la marqué la idea. Bueno, ahora contamos un poco por los filmes animados, filmes de animación que estás haciendo en estos días y cómo te vino la idea y cuál lo quieres expresar en estos filmes que ya los estás publicando en el Facebook, en el YouTube y puede ser en otros lugares que no conozco. Contamos un Queridos poco. amigos, antes que vamos a continuar unos puntísicos más, vos digo que ya estamos en la hora justa. Vamos a tomar unos puntos porque esto es muy interesante de conocer. Ama cortisico lo más que se pueda. Todos estamos muy atentos. No es que estamos enfasiados ni nada de esto. Ama
que dimos que vamos a avisar la hora y la hora ya está. Así que esto será lo del cabo, ¿sí? Si esto será dado a cabo, os daré de lo que me prometí, el cante, el potpourri de la... No, no, para el cante no ya tenemos tiempo, no tenemos bastante tiempo. Sí, Tiene, vamos a tener, no te vamos a preocupes. tener. Hablamos Sí, un corticico de de las animaciones que está muy muy hermoso, bien, muy... lo haré corto, si es así, lo haré corto. O sea, ahora, ya sabes que ser ayudado perviene de un labor duro, no podemos laborar más duro como se necesita. Además que no se topa apoyo de todas las maneras para poder continuar con el teatro. De suerte, pensé de partillar mis ideas, mis cosechas con animado, con filmes animados. Como lo declaré de más antes, en el 1975 fue la primera, primer encuentro mío con la computadora. Tuve filmes aparejados que contienen cuento o filmes con canticas o filmes para piezas con brajas o con encender candelas o de Hanukkah, todo modo de filmes. No lo quiero alargar, así que vos aquí meto el cante, el potpourri de la amor en la zinganería antes de partirnos, si me permites. Zinganica, zinganica, tu alegría tan rica, con el violón y guitarra y con tu fina cantada, me clavas la su mirada. En ti io pensi, en una ansi, con alegría, entero me hinchi, me pensi después, de mí para mí, diferente fue lo que consentí, como en el brusco caminando, como en una espantando, como entre ti que vas cantando, así me sentí, como foto vieja en mirando, como años pasados contando, como con lágrimas diciendo, así me sentí, como en brusco caminando. La luna y la mar demandan por ti que no te ve. Como digo, se fuyó. Ansi ella me dejó, como declaró que el amor calmó. Ellos se burlan de mí, causa es que sea tú así. Debido me dice la luna, asentados en la cuna. Donde no sé yo
Esto lo pensé. Sí, eso contenía mucho, no, no vos quiero tomar vuestro tiempo, ma quien lo quiere ver esto lo puede ver en este aderezo, vos daría el aderezo una otra vez. Sí. Sí, ya lo metimos también en los mensajes del chat para que puedan tocar y arribar más presto. Ahí lo metimos 2, 3 veces ya. Y también los artículos que hablaba Aldo sobre el teatro, que son tan interesantes para conocer cómo laboraba Albert con esto, ya los metimos y el atadillo también. Albert, vamos a mandar un poco de mensajes, ¿querés? Bien, tenemos saludos y muchas cosas para decir. Del empecillo tenemos a Miriam Sherman desde los Estados Unidos que nos dice buenos días y buena semana a todos. Qué emocionante ver y sentir a Aldo y su Musafir Albert y empezamos más de su increíble labor en el teatro sefaradí. Bravo. ¿Qué más tenemos? Carlos y Ebra López que dice de mañana buena y clara desde Los Ángeles, más al alto a nuestros caros amigos Aldo y Albert. Levana Galanti, semanada buena y clara, todos, para todos, buen mes, salud desde Jolón, Israel. Ezra que dice buenos días, Ahuba Ashkenazi, abrazos a todos y Jaberes, buenos que tengas. Bueno, es Ahuba Inisim Ashkenazi desde Israel. Adrián Toro Quintero desde Colombia. Shalom para todos y todas. Venidos con bueno. Un gran empecillo del mes de Kislev que tengamos. La querida Rachel Amado Bonic, que nos dice, yo vi de partes de la novia de las 7 Fostanelas y otros también del señor Anaj en YouTube. Una maravilla. Y ya metimos también y un poco de esto, para que todos puedan arribar. A ver, esto. Eh, Adrián que dice, una gran creatividad, un genio el señor Anaj. Como dije, los atadillos para el YouTube de Albert, para los artículos sobre el teatro todo esto se puede meldar en el chat que tenemos y también van a quedar en bajo del filmo de YouTube. Así que si no lo vites aquí, con ir a youtube.com /sefarad, en bajo del filmo están todos los atadillos que estamos nombrando aquí para los que no están adentro del Zoom. Rachel Amado Boni que dice increíble talento. Tenemos algunas demandas. En primero saludico, Silvia Al-Hadef, Shalom a todos, semana buena y Jodesh Kislev Tov. Es veramente una maravilla, un gran placer, Koakavod, muchas gracias de tu labor, Albert. Rachel, que demandas al señor Anaj, y tú estás en este grupo, en el grupo de actores y actrices. ¿Cuál grupo de actores? Me parece que quiere demandar si tú ayudaste en las obras un carácter. Ayudar, perdón, si ayudaba y si metía a ayudar, cosas en la escena. Es Y dirigir, imposible. y Es escribir, imposible. y Sí, producir. la verdad decir, ya tuve unos cuantos jugos que participé por no tener bastantes jugadores. Claro. James Mushabak que dice tanta alegría en encontrar a Albert y sus pies estresalidos de teatro.
Linda Darmo, que dice bonjour a todos mis amigos. Bueno, saluda con algunos nombres y conocidos y a otros. Y merci mucho por organizar estos encuentros. Gloria Asher, que dice gracias por este encuentro y gracias Albert por tus esfuerzos para mantener nuestra lengua con humor y música. Y gracias Albert por nombrar a Moshe Shaul de bendita memoria y también a Matilda Cohen Sarano de bendita memoria. Ya creo muchas obras con música también y ella, seguro. Meldando esto de Gloria, me pensé que también, Albert, con este carar de obras que tienes, sabes, Matilda tiene un libro que se editó que se llama Con bailes y cantes. Son unas obras cortas y algunas no tan cortas, y se puede hacer y un libro con tus obras para que otros que quieren jugar, que quieren meldar o empezar la lengua por este modo también pueden tener la oportunidad de mercar. Ok, lo noto y esto. De que son unas, yo también vi de unos cuantos filmes de las obras, cuando publicamos los artículos tuyos en ese Farad, en Bajo muchas veces hay un filmico de estos y es una alegría de sentir, están tan bien hechas las producciones, la llena tan bien con sus casicas, sus puertas, sus ventanas, todo también llevado y unas voces, los cantaderos y las cantaderas muy hermosos, que da un grande placer de meldar y de mirar, Gracias. claro. Miriam Sherman dice, y en México metieron esta pieza de la que tú vas y yo la vi en aquel tiempo. Maravilla tras maravilla. Gracias Albert y Aldo. ¿Qué más tenemos aquí? Bully Hassan desde Israel también dice, alabado laboro, eres un genio, Albert Yanach. A ver, Miriam Sherman que dice, y subtítulos ayudarían a las personas a versarse a meldar mejor. Y también es verdad, como dijo Aldo, algunas veces puede ser, no se entiende bueno que está enregistrado de aire las palabras y sería muy interesante poder mirar el film entendiendo todo lo que dicen. Rachel Amadoboni que demanda cuál fue la cada pieza que hiciste y cuántas personas fueron a verla. Ya vimos el di respuesta a Aldo sobre esto. Fue el amor en la ciganería, que fueron más de 1.300 personas, cerca de 1.400, y gente que querían entrar esperando en la puerta. Y Gloria que quiere entender, yo que pienso que no continúa el teatro. Ella quiere saber si continúas haciendo obras de teatro. Ya entendimos que no, que esto quedó, ya no hay No, más no, obras. no, no hay ni salud ni fuerza para hacer esto. Bueno, vamos a meldar un dal cabo mensaje, porque hay demandas sobre verbos en particular que ya se respondieron. Guy Albala de París, saludos a todos vosotros y un grande agradecimiento particular a Albert Anach que está haciendo a revivir nuestra querida lengua. Bueno, Gracias. con este hermoso mensaje nos vamos a quedar aquí. Claro que como nos pasa cuando estamos muy atentos al sujeto del programa, queremos estar horas y horas, sentir todo, todo, ama el tiempo ya pasó de nuestro programa. Albert, una maravilla lo que haces y los filmicos animados. Vimos algunos verso el programa y es una maravilla cómo te va con la tecnología. Y es también muy hermoso meter los filmicos en este modo, los cantes. Aldo,
Te tengo que reingraciar de que escogites al ver con este sujeto que estamos todos tan contentos de haber sentido y de haber visto y de conocerlo a Albert hablando, de que yo ya lo conocía y puede ser algunos otros seguro también por los artículos. Y es un encuentro maravilloso que tuvimos el día de hoy. Muchas gracias y muchas gracias a Alberta Nach que vino hoy, sí, que aceptó. Bravo, Yo, bravo. yo vos remercio a todos vosotros. Os saludos, que estéis todos y oramos de sentir novedades alegres de hoy en adelante. Amén, amén. Amén. Esto seguro queremos todos, claro que sí, tener javeres buenos, de paz, de tranquilidad, y esto todo estamos en un corazón, todos en junto a vosotros. Vamos a escapar, voy a partillar mi ecrán para contaros que al del Viñán vamos a tener por la parte del Instituto Salti nuestro encuentro las nuevas generaciones empezando y estudiando la lengua. La balabaya será la querida amiga Ilil Baum y sus musafiras Sara Jiménez y Esti Hassid. Si querés mirar los filmicos de este programa otra vez y otros los pasados, youtube.com/Sefarad es el lugar. Si nos querés dar una ayuda, sefarad.com para encontros y nos viene muy bueno si nos meter muchos me place en bajo de los filmicos de YouTube. Y como decimos cada semana, semanada buena para todos, paz en Israel y también para todo el mundo. Amén, be amén. Nos tornaremos a encontrar. Vos regracio a todos por venir aquí la próxima semana con el encuentro por la parte del Instituto Salti. Al vernos. Muchas gracias. Muchas gracias. Levantado el Gracias. pulso. Enhorabuena. Merci mucho. Anos de respeto. Muchas gracias. Vosotros también, que estéis sanos y recios. Shalom, hermanos y hermanas. Damas y gracias a todos. Que el Abba Dios vos tenga bien. Con bien. Todo bueno.